Muy bien, gracias. Bueno. Bueno, comencemos el día de hoy. Buenos días de nuevo, me repito. Hemos estado trabajando con varios elementos de la programación en C Sharp. Hoy pues vamos a ver un nuevo ejemplo pues, y vamos a ir realizando diferentes variaciones en cuanto a los objetos que vamos a ir utilizando y la aplicación que se le puede dar. Así también pues compartí con ustedes algunos videos donde ya se trabaja con otros elementos también, con Login por ejemplo. Ya se empieza a trabajar con la generación por ejemplo de números aleatorios. Y pues así sucesivamente pues se van trabajando con diferentes objetos que en su momento pues les van a servir a ustedes. El día de hoy pues vamos a trabajar con la parte del uso de menús, ¿verdad? En la parte de C Sharp. Y ahí pues voy a ir involucrando pues diferentes elementos como les digo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a colocar un nombre. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, ejemplo menú. Así le vamos a colocar. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta en la parte de ubicación regresó a la ubicación por defecto. Entonces voy a cambiar la ubicación. Me voy a ir a escritorio, que ahí es donde había dejado la carpeta. Listo. Y ahí estamos. Le vamos a aceptar y empieza ya a generar el programa. Muy bien. Vamos a empezar a programar con diferentes actividades. En este caso vamos a empezar a incluir diferentes formularios. Veamos aquí. Entonces acá, este va a ser nuestro formulario principal, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar algunos elementos de aquí. Vamos a realizar un programa de figuras. Vamos a colocar aquí, vamos a colocarle figuras geométricas. Creo que en su momento pues habíamos trabajado con ustedes si ustedes recordarán en el curso anterior, un pequeño programita sobre un caso sobre esto, un proyecto sobre figuras geométricas. Vamos a implementarlo aquí. Veamos, aquí pues le colocan maximizado, pero es importante que lo trabajemos de esa manera, ¿verdad? Entonces ya cuando lo ejecutemos, se van a dar cuenta ustedes que va a aparecer maximizado el formulario. Ahí estamos. Y esto es importante porque esto nos va a servir para usarlo como contenedor. Bueno, veamos acá entonces. Primero que nada, pues voy a ir buscando diferentes objetos que me van a servir para poder ir trabajando, pues así también pues voy a ir buscando diferentes fórmulas pues que puedo utilizar para irlas aplicando acá. Por ejemplo, podemos buscar las fórmulas del prisma, en este caso cuadrangular, es una de las figuras, en este caso que podríamos utilizar, ¿verdad? Entonces podríamos buscar en este caso, por ejemplo, el volumen, ¿verdad? Buscar la formulita
Bueno, entonces vamos a ir colocándolas aquí. Voy a activar mis herramientas y una etiqueta aquí. Bueno, vamos a colocarle esta etiqueta acá. Bueno, perdón, aquí voy a eliminar. Miren, algo importante con esto. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algún objeto, un botón, crearon un botón o crearon alguna figura y en algún momento les pudiera llegar a dar algún tipo de error porque eliminaron esa figura. Entonces, donde les marque de la parte de la lista de errores, aquí abajo, donde les marque error, le dan doble clic y borran la línea de código de esa figura. Si les llegara a pasar algo así, si ya no les mostrara en este caso el formulario, puede darse algún caso por el estilo. Bueno, entonces aquí voy a agregar un elemento nuevo que es el menú strip. Vamos a buscar aquí en la parte de menús y barras de herramientas, el menú strip. Hacemos clic simplemente y vamos agregando los objetos. Por ejemplo, voy a colocar aquí, vamos a colocar figuras geométricas. Simplemente. Aquí en la parte de abajo, pues voy agregando el conjunto o el listado de, en este caso, de figuras con las que puedo trabajar. Por ejemplo, prisma cuadrangular. Vamos a agregar ese. Vamos a agregar el prisma hexagonal. El prisma rectangular. Por poner algunos, ¿verdad? Entonces, de esta manera voy agregando yo el menú de opciones. Entonces tengo aquí el prisma cuadrangular, ¿verdad? Y puedo venirle, darle clic derecho y en este caso, pues puedo establecerle una imagen, ¿verdad? Eh, puedo venir yo en este caso de bloquearlo. Puedo convertirlo en una casilla de verificación. Entonces tengo diferentes opciones a la hora de estar trabajando en este caso con nuestro menú. Si yo quiero establecerle una imagen, debo buscar imágenes pequeñas, en este caso, para poderlas establecer aquí como pequeños iconos. Porque si es una imagen muy grande, lo que va a pasar es que simplemente no se va a acoplar correctamente. Debo considerar esto. Aquí también, por ejemplo, si imagínense que este menú tenga solo 3 opciones, yo puedo darle acá clic derecho. Solo vamos a darle clic derecho aquí, insertar. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo, lo que estoy agregando normalmente se le llama menú ítem, ¿sí? Puedo agregar un cuadro combinado, un separador o un cuadro de texto. O sea que ahí puedo agregar cuadros de texto para hacer algún tipo de búsqueda, por ejemplo. Si yo le agrego el separador, lo que agrega es una línea. Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, salir. Y ahí tengo, en este caso, pues un pequeño menú de una manera sencilla. Vamos a buscar aquí un elemento. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven aquí en la parte del menú, está algo que se llama shortcut. Shortcut key, por ejemplo. Esto pues me permite generar métodos abreviados para ejecutar los formularios. Es decir, a través de combinaciones de teclas. Si yo le doy clic acá, pues yo puedo colocar, por ejemplo, para ese prisma cuadrangular un control y puedo escoger una letra de acá. Podríamos colocar un control C, por ejemplo, y ahí ya lo tenemos, ya tenemos el método abreviado. El método para el prisma hexagonal, por ejemplo, le doy clic acá a la flechita, control, y puedo buscar yo aquí una letra específica, ¿verdad? Control Z. Si en algún momento ustedes después hacen clic simplemente afuera de la pestañita, ya les deja cargado el método abreviado. En el prisma rectangular lo mismo, un control R. Por ejemplo, estoy usando las abreviaturas en este caso, de acuerdo a la letra.
Si no me dejara utilizar alguna de las letras que están ahí, si no encuentro la que se requiere, aunque sin embargo ahí está el alfabeto completo. O si en algún momento ustedes consideran que les puede generar algún tipo de problema por los comandos que están definidos, pues no se preocupen, porque estos ya son comandos definidos para la aplicación como tal. Entonces van a funcionar siempre y cuando estén activa la aplicación, pues nos va a funcionar de forma correcta. Aquí pues voy a agregar un control S para salir. Y ahí está nuestro pequeño menú. Si le doy a ejecutar acá, se van a dar cuenta ustedes que ahí ya tenemos nuestro pequeño menú. Bueno, eh, en este caso, yo debería agregar otros formularios. Ya sea le doy clic derecho aquí donde dice ejemplo menú, donde está el proyecto, aquí agregar eh, un Windows Form, o desde aquí en la parte de proyecto puedo hacer lo mismo, agregar Windows Form. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? Otra cuestión es que dentro del mismo proyecto yo puedo ir agregando, en este caso, carpetas para ir separando los elementos del proyecto. Pero esto lo voy a hacer más adelante. Ahorita pues es un trabajo sencillo. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a agregar en este caso pues un nuevo formulario. Un Windows Form. A este le vamos a dejar, vamos a colocarle como nombre FRM, eso que lo voy a colocar en minúsculas, FRM, nos tocaría el prisma cuadrangular en este caso. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, prisma cuadrangular. Y ahí está. Si se dan cuenta, aquí en la parte de arriba en la pestaña me aparece el nombre que yo le asigné, FRMP cuadrangular. Entonces acá, pues lo que voy a hacer es que en la propiedad text, ahí le voy a colocar el título, prisma cuadrangular. Listo. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. Y si en la parte del prisma cuadrangular, yo voy a venir, voy a agregar una etiqueta. En este caso, vamos a colocar ahí de nuevo prisma cuadrangular. Voy a modificar las propiedades de la fuente de una vez. Aquí en font. Vamos a agregar aquí negrita 14, por ejemplo, para que se vea bien. Y voy a sacar una copia de eso. Control C, Control V. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues simplemente en la propiedad text, recuerden, la propiedad text es la que me permite cambiar, en este caso, el contenido. Tanto para los elementos de texto como los labels y los cuadros de texto también. Aquí pues voy a colocar la primera fórmula. Vamos a colocar ahí la fórmula del volumen, ¿no? Volumen, voy a agregarle una V, va a ser igual a el valor de uno de los lados al cuadrado. Vamos a colocar de esta manera, por altura. Esa sería mi fórmula en este caso para poder encontrar lo que es el volumen, ¿sí? En su momento, si yo quiero trabajar con el área superficial, ¿verdad? Entonces, debería yo asignar la fórmula del área superficial. Entonces, en este caso, vamos a agregar la siguiente fórmula. Aquí el mismo, voy a dejar un par de espacios ahí. Entonces vamos a colocar que el área, en este caso, superficial para esa figura, 2 por el valor de los lados, ¿verdad? Por, en este caso, lo que es el valor del lado más 2 por la altura. Muy bien. Y ahí ya tengo, vamos a empezar con estas pequeñas fórmulas ahí. Bueno, algo que quiero que se tome en consideración es el hecho de venir y definir correctamente cuáles son mis valores de entrada y cuáles son mis valores de salida.
Para estas fórmulas específicamente, por ejemplo, mis valores de entrada son aquellas variables que me van a permitir a mí cumplir con lo necesario para poder hacer el cálculo y la ejecución de la fórmula en este caso. Si ustedes se observan, necesito la variable h, que es la altura, y la variable l, que es el valor del lado de la figura. Con estas dos variables, yo ya puedo venir y hacer el cálculo para obtener el volumen. Y también me sirve para hacer el cálculo y obtener, en este caso, el valor del área superficial. Entonces, ahí yo ya tengo mis variables de entrada y mis variables de salida. Mis variables de salida, pues no son más que las respuestas. Internamente, pues en algún momento puedo tener subprocedimientos que nos van a servir también para llegar a la misma respuesta. Sin embargo, como son fórmulas, vamos a hacerlo directo. Bueno, entonces ahora voy a ir agregando otras etiquetas. ¿Qué más necesito aquí? Por ejemplo, necesito venir y agregar en este caso, pues, solicitarle el valor de uno de los lados, ¿verdad? Puedo colocarle aquí simplemente lado para que el usuario sepa que hay que colocar ese valor. O pueden ustedes agregarle ahí valor del lado, ¿verdad? Podría ser. O simplemente colocarle la L para que el usuario entienda de acuerdo a la fórmula que va ahí. Vamos a copiar este. Vamos a agregarle otro más. Aquí voy a colocar yo en este caso la altura. Lo que voy a hacer es que les voy a colocar entre paréntesis la abreviatura que usé para que el usuario sepa qué es lo que debe colocar ahí. Muy bien. Estos dos son los valores de entrada, ¿sí? Mis valores de salida, pues en este caso va a ser el volumen y el área superficial. Muy bien. Entonces voy a venir yo acá y voy a pegar otra etiqueta. Entonces aquí lo que voy a hacer también, voy a hacer una modificación a esto para que se vaya entendiendo de mejor manera. Vamos a usar otro elemento en este momento, solo permítame un segundo. Vamos a buscar aquí la parte de las herramientas, una especie de contenedor. Solo permítame un momento. Vamos a ver si aparece todavía. Mm, no lo veo. Aquí está. Aquí está el group box. Esto más que todo es solo para darle un pequeño formato con los elementos que vayamos a estar trabajando. Para eso me va a servir. Entonces, por ejemplo, este group box acá, en la parte de text, le voy a colocar aquí datos de entrada. Lo vamos a colocar así. Y esto es para que ustedes vayan viendo ahí la propiedad font. Vamos a colocarle negrita 10. Esto es para que ustedes vayan viendo la separación entre uno y otro. Esto lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí adentro. Para eso me va a servir este group box. Entonces, también voy a venir y pues voy a ir agregando otros elementos más. Por ejemplo, de agregar otro group box. Acá. Voy a copiar este. Vamos a copiar este. Y lo voy a pegar. Miren qué pasa cuando copio y pego. Automáticamente, al copiar y pegar,
me copia todos los elementos que estén dentro de ese elemento, de ese objeto. Y aquí le voy a colocar datos de salida. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es para que ustedes aprendan a diferenciar lo que es para uno un dato de entrada, que es lo que me sirve para la ejecución del programa. Y los datos de salida, pues no son más que las respuestas. Bueno, aquí por ejemplo, aquí en esta parte, solo necesito el lado y la altura. En la parte de la salida, pues solo voy a necesitar en este caso, por ejemplo, mostrar el volumen y el área. Vamos a colocarle aquí, en este caso, área superficial. Y entre paréntesis, AS. Simplemente. Esto lo puedo eliminar y dejar solo estos dos. Ahora, voy a agregar los cuadros de texto. Aquí, como les digo, estoy tratando la manera de ir involucrando diferentes elementos. Vamos a agregar aquí un font negrita 14, porque eso es lo que le habíamos puesto a la medida de la etiqueta. Y lo voy a agregar aquí. Entonces, ahorita esto es como, por defecto aparece con los nombres Textbox 1, Textbox 2 y así sucesivamente. Entonces le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar acá TXT, por ejemplo, lado. Y aquí le voy a colocar TXT altura. O le podría colocar L y H, ya dependerá de ustedes. Ah, vamos a pegar otro objeto acá. Y aquí pues le voy a colocar a este TXT volumen. Y acá le voy a colocar a este, por ejemplo, TXT área superficial. Bueno, entonces aquí le voy a colocar a este solo AS para que no sea tan extenso. Y podría hacer lo mismo con esto. Miren, por ejemplo, TXTV solo es para saber en este caso cuál es el nombre del cuadro de texto, para irlos diferenciando. Ahora, ¿por qué dejé este espacio aquí vacío? Pues voy a usar un picture box, un elemento nuevo, este que está aquí. Y voy a dibujarlo acá de esta manera. Aquí pues lo que voy a hacer es que voy a buscar una imagen. Pueden buscar una imagen en internet de ese prisma. Entonces aquí ya me aparece el picture box. Vamos a buscar en este caso el background image, este de acá. Y voy a agregar. Voy a importar la imagen. Entonces vamos a ir a escritorio. Ahí pues yo descargué unas imágenes de figuras geométricas. Aquí está el prisma cuadrangular. Ahí está, le damos a aceptar y ya me aparece. Solo que si se dan cuenta me aparece como un estilo mosaico, ¿verdad? Vamos a centrarlo. Podemos cambiarlo aquí donde dice image también. Puedo desde ahí, puedo agregarlo también desde ahí. Aquí tenemos que en este caso pues ir buscando la forma de ajustarlo, ¿verdad? Para que en este caso pues quede del tamaño de acuerdo al cuadro que nosotros hicimos, solo vamos reduciendo ahí. Entonces ahí ya tenemos la figura del prisma cuadrangular. Bueno, entonces aquí también, aquí si ustedes se dan cuenta, pues me indica a dónde se cargó, ¿verdad? Entonces se cargó en la parte de recursos, se creó una carpeta que se llama recursos y ahí quedó la imagen como tal. Aquí pues nos dan algunas medidas, ¿verdad? Que son importantes. Vamos a ver qué otra.
Aquí en el modo de acá, yo le puedo colocar auto size, que es para que se ajuste. Ahí está el otro de stretch. Si quedara demasiado grande, porque el auto size se ajusta al tamaño de la imagen. Esta imagen es algo pequeño. Si yo le doy stretch image, por ejemplo, esto se va a ajustar al tamaño del cuadro, del picture box. Si ustedes ven, ahora yo lo puedo reducir, lo puedo volver más ancho. Y entonces ahí, esta es la característica, la propiedad del stretch. Bueno, ahora agreguemos los botones. Por ejemplo, voy a necesitar uno de calcular. Vamos a colocarle aquí calcular. Y voy a agregar otro. Vamos a modificar la propiedad font para que se vea de mejor manera. Ahí está. Voy a copiar y pegar. Este le vamos a colocar nuevo cálculo. Y salir ya no lo vamos a agregar porque vamos a convertir esto eh, en un formulario que esté dentro del otro. Si yo ejecuto esto, pues ahorita pues todavía me falta algo, me falta generar una instancia de este formulario. Me voy al formulario principal, me voy a la parte de menús, le doy doble clic a donde está Prisma Cuadrangular, doble clic. Y ahí pues tengo que generar la instancia de ese objeto. Solo que algo también importante es que, por ejemplo, este formulario principal lo debo agregar como un contenedor. Entonces busco esta propiedad isMDIContainer, un contenedor. Entonces le doy doble clic o lo cambio a true. Si se dan cuenta, cambia la figura o cambia el color, en este caso de nuestro formulario, a un gris oscuro. Y esto quiere decir que tengo activa la propiedad del MDIContainer. Entonces ahora aquí, cuando yo le doy doble clic a prisma cuadrangular, pues ya me permite generar la instancia de ese objeto. Entonces yo voy a colocar aquí, vamos a colocar un comentario. Generamos la instancia al formulario del prisma cuadrangular. O sea, aquí lo voy a llamar. Por ejemplo, colocamos frm prisma cuadrangular, una variable fp igual new frm prisma cuadrangular. De esta manera genero la conexión. Algo importante acá es que recuerden que esta es la variable que uso para poderlo llamar. En este caso, vamos a colocarle aquí fp punto. En este caso, le vamos a colocar, vamos a agregarle aquí, vamos a agregarle como MDI parent, dice. O en este caso, pues, lo podría agregar como un MDI children también, ¿verdad? O en este caso, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le coloco punto show dialog solo de esta manera? Quiero que veamos algo ahí. Si yo le coloco esto, aquí genero la instancia del objeto y aquí con esto lo hago visible. El show dialog, como ustedes recordarán, pero nos permite en este caso poder venir y agregarle la propiedad de convertirlo en una especie de cuadro de diálogo donde nosotros venimos y a la hora de cerrarlo automáticamente pues nos puede venir y generar otra o leer la siguiente línea de instrucción. Eso es lo que hace el show dialog. Entonces, esto pues me funcionaría bien si lo ejecuto de esta manera.
Entonces acá, si ustedes lo ven, prácticamente yo puedo venir y hacer el llamado. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? O sea, pareciera que eh, me está funcionando correctamente, pero sin embargo, miren, si ustedes observan, se puede salir fuera del área del contenedor. No lo estoy agregando al contenedor. Entonces, si yo lo cierro, pues simplemente ejecutaría la otra línea de texto. Entonces, esa es la diferencia. Si yo lo llamo como un formulario convencional, pues simplemente va a aparecer, no va a fallar, pero el problema está en que podemos moverlo fuera del contenedor como tal. Entonces, aquí debemos agregar una línea antes, fp, que es la variable, y le voy a colocar mdi parent igual this. ¿Qué significa esto? Aquí le estoy diciendo que debe abrir este formulario, va a estar dentro del contenedor, ¿ya? El formulario del prisma, voy a colocarle aquí del FRM prisma cuadrangular, eh, estará dentro del contenedor. En este caso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, ahora aquí ya no necesito el show dialog. Simplemente necesito el punto show. Solo mostrarlo, ¿sí? Aquí mostramos el formulario. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que el prisma cuadrangular en este caso va a abrirse dentro del contenedor del formulario principal. Recuérdense que le activamos la propiedad del MDI container, ¿sí? Is MDI container. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miren, esas son las diferencias. Cuando yo ejecute esto, abra prisma cuadrangular. Entonces, pareciera que está funcionando de la misma manera anterior. Sin embargo, miren, cuando yo lo muevo, ya se desplaza dentro del contenedor y me aparecen barras de desplazamiento en el contenedor. Entonces ya está dentro de esa área. Ya está como prácticamente está contenido dentro del prisma del formulario principal. Entonces ya no importa si cierro esto, porque el formulario principal ahí va a estar, no se va a cerrar. De hecho, puedo abrirlo varias veces, si ustedes ven, y no hay problema. Ahí están los formularios. Vean, puedo minimizarlos, puedo maximizarlos. Y si se dan cuenta, se maximizan dentro del formulario. Y ahí están los botones para restaurar. Puedo minimizar o puedo cerrarlos en su momento sin ningún problema. Si ustedes lo observan, ahí los podemos cerrar. Entonces, también me funciona el método abreviado. Por ejemplo, para el prisma cuadrangular, control C. Bueno, entonces voy a venir yo, presiono control C y me muestra el formulario. Ahí está. No hay ningún problema en este caso. Muy bien. Por ejemplo, el formulario principal le doy doble clic a salir. Aquí, doble clic a salir. Vamos a colocarle ahí close. Simplemente para salir. Si yo le ejecuto, entonces presiono salir, termina la ejecución del programa. Vuelvo a ejecutarlo. Si yo presiono control S, termina la ejecución del programa. Funcionan los métodos abreviados ahí. Bueno, empecemos a programar esto. Entonces, ya vimos aquí una herramienta nueva, el Picture Box. También usamos el Group Box para agrupar en este caso elementos y para poder definirles cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Eso es importantísimo que ustedes lo controlen bien. Entonces aquí para calcular, pues yo voy a establecer las diferentes fórmulas. Ya más adelante les voy a ir explicando cómo ir aplicando métodos. Ya vamos a empezar con esto de los métodos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a declarar las variables. Entonces, por ejemplo, ¿qué variable necesito? Vamos a utilizar variables de tipo double. Double, por ejemplo. Y voy a venir y voy a establecer en este caso que necesito el valor del lado. Necesito la altura, necesito el volumen. Vamos a colocarle ahí volumen y necesito el área superficial. A ese la voy a colocar, pero miren, me la marca en azul como que me la está reconociendo como una palabra reservada. Vamos a colocarle a S1 y listo.
Ahí ya tenemos nuestras variables, tanto de entrada como nuestras variables de salida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle a las variables un valor de acuerdo al cuadro de texto que le corresponde, por supuesto. Entonces, por ejemplo, todas esas variables están subrayadas porque no les he dado uso. Les voy a colocar aquí lado. Va a ser igual y como mis tipos de variables double, entonces vamos a hacer un convert to double. Entonces ahí lo estoy convirtiendo a double. Entonces voy a colocar ahí txt y ahí me aparecen todos los nombres que asigné yo a los cuadros de texto. En este caso, pues necesito el valor del lado, que es el que le corresponde. Punto. Y no se les vaya a olvidar agregar el punto text. El punto text es la propiedad del cuadro de texto para que yo pueda agregar ahí contenido. Entonces ahora voy a colocar altura. Altura es igual. Vamos a usar un convert to double. Y le vamos a colocar ahí txt altura punto text. Listo. Ahí yo asigné los valores. Ahí obtuve los valores de entrada para mis fórmulas, ¿sí? Bueno, entonces teniendo mis valores de entrada, ahora vamos a trabajar con los procedimientos. Muy Ingeniero, bien. disculpe. ¿Cuál es la diferencia en convert to string a convert to double? Lo que pasa es que cuando ustedes están trabajando con formularios, por ejemplo acá, cuando yo escribo algo aquí, ¿sí? Cuando ustedes ejecutan el programa, lo voy a ejecutar y solo voy a ver que no me marque ningún error. Esto es importante aclararlo. O sea, no tengo errores ahorita. Entonces veamos. Cuando ustedes ejecutan su programa y ustedes ingresan aquí un valor, por ejemplo, qué sé yo, un 2.4 o un 3.4. Esto para mí es un número, ¿sí? Para mí. Pero para el programa en este momento, todo lo que reciba ahí es de tipo string, ¿ya? Y un tipo string es como que si ustedes estuvieran escribiendo una palabra, es decir, estuvieran escribiendo, qué sé yo, hola, o estuvieran escribiendo alguna otra cuestión. Entonces, para C# en este momento, este 3.4 no es un número, es una cadena, es un tipo string. Entonces, cuando yo agrego esos números acá, automáticamente yo lo que debo hacer es, para poderlo asignar a mis variables, es convertirlos al tipo de dato que yo necesito, ¿ya? Si aquí fuera un nombre, si aquí yo escribiera José, por ejemplo, José me lo acepta como un string sin problema porque es una palabra, ¿verdad? Ahí no hay pierde, pero para C# en sus cuadros de texto en este momento todo es considerado como un string, aunque sean números. Eso lo deben tener claro. Entonces, cuando yo escribo un número aquí, esto me lo recibe como un string. Y si yo no hago ese convert, lo que va a pasar es que me lo va a seguir reconociendo como un string, me va a marcar error. Miren lo que va a pasar ahora. Yo voy a quitar este convert to double. Voy a quitarlo. Y automáticamente me va a subrayar eso, me está diciendo que no se puede convertir implícitamente el tipo string en tipo double. ¿Sí? Ojo con esto. Ahí me marca el error y me lo marca aquí abajo también. Miren, estos son los errores que ustedes deben ir controlando. Le dan doble clic y les marca, en este caso, dónde está el error o qué es lo que les está marcando como posible error. ¿Sí? Aquí pues simplemente no está usándose la variable, ¿verdad? Pero me voy aquí a la parte de errores. Miren, tengo esta parte de errores y advertencias. Las advertencias, pues, simplemente son algunos pequeños errores o dejé variables que no usé, por decirlo así. Pero el error grave está aquí en rojo y dice, no se puede convertir implícitamente el tipo string en double. ¿Y esto es por qué? Porque no agregué el convert. Entonces, por eso les digo yo, siempre que yo le asigne un valor de un cuadro de texto a una variable, debo hacer la conversión. Convert, eso es como un proceso. To double. Entonces, miren qué pasa ahí. Lo estoy convirtiendo al tipo de dato que quiero usar. El tipo double me permite usar enteros decimales, es decir, valores numéricos que tienen una parte entera y decimales. Ahora,
Cuando yo quiero mostrar las respuestas, vuelvo a hacer la conversión a string, porque recuerden que los cuadros de texto reconocen lo que está ahí como un tipo string, y es por eso es que se vuelve a hacer la conversión. Entonces aquí voy a trabajar con el procedimiento, y el procedimiento es de acuerdo a la fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, pues de acuerdo a nuestras fórmulas, me voy al diseño. Mi fórmula del volumen es esta. Volumen es igual a el lado al cuadrado por altura. Bueno, pues me regreso al código y voy a colocar aquí que volumen va a ser igual. Y entonces uso el mat.pow. También las funciones matemáticas, como esta del mat.pow, me funcionan con los tipos double. Bueno, entonces aquí mat.pow y necesito elevar el lado al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí lado, coma 2, ¿verdad? Porque esto me permite elevar al cuadrado. De acuerdo a la fórmula, el lado al cuadrado por la altura. Muy bien, por altura. Listo. Y ahí ya tengo mi primer procedimiento, mi primera fórmula. Voy con la otra. La otra fórmula en este caso, pues es el área superficial. Área superficial 1 le coloqué yo ahí. Es igual. Y me voy aquí a mi diseño. Es igual a 2 por el lado. ¿Sí? Por lado más 2 por altura. Entonces aquí voy a colocar entre paréntesis. 2 por lado, ¿verdad? Por, en este caso, lado más 2 por la altura, decía ahí, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. Vamos a agregar mi paréntesis. Aquí debo tener cuidado con la parte de los paréntesis, es importante esto. Solo permítanme acá. Vamos a ver. Lado por 2 por altura, ahí está. Entonces aquí me marca un pequeño error, miren. Esperaba el nombre de un método, dice. Y esto es porque me está reconociendo algo ahí. O en este caso, pues hay algún signo, hay un signo mal. Y es esto, miren. Por ejemplo, aquí yo tengo paréntesis y aquí yo tengo paréntesis. Pero recuerden, aquí el lenguaje de programación como tal no me reconoce que cuando estén los dos paréntesis juntos es multiplicación. Se me olvidó ahí el signo por, el asterisco. Entonces ahora ya no me marca error si se dan cuenta. Entonces debemos tener cuidado que a veces con un signo que nos haga falta pues nos puede marcar un error ahí. Bueno, entonces ahora mostramos las respuestas. Pero para mostrar las respuestas debo hacer la conversión de nuevo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde voy a mostrar las respuestas? En este caso, en el cuadro de texto, de volumen y en el cuadro de texto del área superficial. Entonces me voy aquí al código. TXT, y aquí está, miren, volumen es punto text. No se nos vaya a olvidar esto. Punto text porque ahí vamos a escribir sobre la propiedad texto. Entonces ahora, para volver a mostrar, fíjense, ¿qué pasa si yo solo coloco volumen? Eso me lo marca como un error. No se puede convertir implícitamente el tipo doble en string. El mismo programa nos dice que hay que convertirlo. Entonces, bueno, ¿qué me está marcando ahí? Es un error de conversión. No hice la conversión. Convert to string. Entonces, ¿qué coloco entre paréntesis? Voy a colocar la variable que tiene la respuesta. Volumen. Ahí está. Miren, ahora ya no me marca error. El mismo depurador de errores del programa, pues nos va indicando qué errores cometimos. Y ahí me decía que yo no hice la conversión. Y eso es lo que preguntaban hace un ratito. Cuando yo ingreso los valores, debo convertirlo al tipo de dato que voy a usar. En este caso fue double. Pero también para mostrarlos, para mostrar la respuesta en el cuadro de texto, debo convertirlo al tipo de dato original que maneja el cuadro de texto, que es un string. Por eso lo convierto a string para mostrar las respuestas. TXT, el área superficial, punto text va a ser igual. Voy a usar el convert to string y dentro de paréntesis el área superficial 1, en este caso la variable. Y miren, ahí ya muestro la respuesta. Si ejecutamos nuestro programa ya debería funcionar. Todavía nos faltan algunas cosas específicas. Por ejemplo, aquí yo puedo venir y colocar vamos a colocarle ahí 2.5 y le voy a colocar aquí 6 de altura, se me ocurre. Le voy a calcular
y aquí me marca estas cantidades. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Por ejemplo, me devuelve 3.750 y 1.850. Puede que no me esté reconociendo el punto como el decimal, entonces puede que la coma sí. Y esto es porque yo tengo activa la coma de acuerdo a la configuración de mi teclado como el punto decimal. Entonces miren qué pasa, ahí me está funcionando. Pero no en todos los casos va a ser así. Por ejemplo, ustedes puede que la configuración de su teclado esté con el punto, entonces no hay problema. Pero el mío en este caso está configurado con la coma para el punto decimal. Entonces 2.5 de lado y altura 6 y ella me devuelve el volumen y el área superficial. Pero en este caso tengo errores que controlar. Miren, ¿qué pasaría si yo dejo vacío esto? Si yo dejo vacío, le doy calcular, me marca error. Se detiene el proceso. Y miren, aquí me dice, la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Si les ha pasado esto es porque dejaron vacío el cuadro de texto y presionaron el botón calcular. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues es bien sencillo. No he considerado la parte de las validaciones, ¿verdad? Las validaciones pues, consisten en venir y tratar la manera de evitar que el usuario haga que nuestro programa se detenga, se trabe, si quieren verlo de esta manera. Entonces aquí vamos a trabajar las validaciones. Validaciones. Entonces voy a empezar a trabajar acá con condicionales. Si, por ejemplo, el txt lado.text es igual a vacío, de esta manera. Entonces le muestro un mensaje. Messagebox.show. Muy bien. Entonces aquí le voy a mostrar. Debe ingresar el valor del lado de la figura. Simplemente, coma, aquí le puedo colocar advertencia. Este es como un título de encabezado del cuadro de mensaje. Y le colocamos punto y coma, le colocamos txt lado, punto focus. Le dejamos el enfoque ahí, porque lo dejó vacío. El enfoque es esta línea del cursor que aparece y desaparece para que el usuario escriba directamente ahí. Y le doy return. Y ya saben ustedes que el return lo que hace es que evita que siga leyendo las otras líneas de código. Es decir, ya no va a leer estas. Ya no se va a detener mi programa. Vamos a agregar otra más. Necesito dos validaciones por lo menos. Dos validaciones. La del lado y la de, en este caso, la de la altura. Si la altura está vacío, debo agregar yo aquí en el mensaje, debe ingresar el valor de la altura, ¿verdad? De la altura de la figura. Le damos el enfoque aquí al txt altura y le colocamos return. Ahora veamos esto, a ver si funciona. Vamos a ver si funcionamos aquí. Control C, miren, Control C funciona lo de llamar a mi cuadro de texto. Si yo no coloco nada ahí, por ejemplo, voy a calcular. Advertencia, dice, debe ingresar el valor del lado de la figura. Muy bien, coloca el cursor ahí para que yo escriba el valor del lado. Bueno, vamos a colocarle 5. Calcular. Debe ingresar el valor de la altura de la figura. Miren, ya no se traba mi programa, ya no se detiene, me marca el mensaje porque estoy controlando los errores. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner aquí 10.33. Bueno, vamos a colocarle aquí, coma 33. Le doy calcular y ahí está, miren. Entonces ya está funcionando, me falta programar el de nuevo. Bueno, entonces aquí, vean, pero aquí ya tengo mis validaciones. Y estoy controlando eso. Me voy aquí, me voy a la parte de nuevo, le doy doble clic. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a colocar los nombres de los cuadros de texto. Txt lado, punto text, y lo igualo a comillas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues lo estoy vaciando. Txt altura, por ejemplo. Punto. En su momento van a encontrar la instrucción clear también. En algún momento lo pueden usar. Puede servir para limpiar cuadros de texto. Txt, ¿qué es el otro? Volumen.text igual comillas. Y txt, en este caso, área superficial. Punto text igual comillas. Ahí está. Le vamos a dar el enfoque. En este caso le voy a dar el enfoque a lo que es el primer cuadro de texto, txt lado,
punto focus. Y esto es para que coloque el cursor ahí cada vez que le damos clic al botón nuevo. Y ahí con esto estoy limpiando los cuadros de texto. ¿Qué otra cosa podemos agregarle? Por ejemplo, le voy a agregar un formato para que solo me muestre 2 decimales. En su momento puede mostrarme más de 2 decimales. Por ejemplo, aquí, donde está la variable de respuesta, aquí, vamos a agregar esto. Math.round. Paréntesis. Después de la variable de respuesta, coma 2. Ahí estoy agregándole la cantidad de decimales que yo quiero, en este caso, que muestre. Los coloco la variable, coma 2. Y ahí yo ya tengo, y cierro paréntesis. Vean, hay que tener cuidado con los paréntesis. A veces un paréntesis puede que detenga la ejecución de nuestro programa. Entonces, si ejecuto ahora mi programa, damos clic acá, pues puedo colocar ahí, yo qué sé yo, a 4.55 y le vamos a colocar aquí 16.789, miren, y hay más de 2 decimales. Le doy calcular y aquí me muestra solo 2 decimales, ¿sí? 2 decimales. Le doy nuevo, borra todo y ahí me aparece el cursor para volver a escribir. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Bloquear estos de aquí, no deberían estar habilitados. Es importante que los bloqueemos. ¿Dónde lo hacemos? Pues aquí le doy doble clic al form y me aparece el evento load. FRM cuadrangular -load. A la hora de cargar el formulario. Entonces vamos a bloquear los cuadros de texto de las respuestas para que no las modifique el usuario. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, txt a volumen.enable. Y aquí la vamos a colocar igual false. Listo. txt área superficial punto enable. Igual false. Listo. Con eso las bloqueo. Vamos a probarlo. Vamos a darle aquí. Y si se dan cuenta me parecen como del mismo color que el formulario prácticamente. Están bloqueadas. No puedo hacer clic sobre ellas y escribir algo. No puedo. Entonces aquí, por ejemplo, 10.888, por poner un valor así exagerado. Vamos a colocar esto. Vean, más de 2 decimales. La idea es que probemos el método que nos devuelva 2 decimales como respuesta. Y ahí están las respuestas. Si ustedes se dan cuenta, está funcionando correctamente nuestro programa. Si yo quiero calcular aquí, ya no se traba mi programa porque estoy considerando las validaciones. Si vuelvo a darle calcular, no se traba otra vez porque estoy calculando las validaciones respectivas. Entonces con eso ya vine yo e hice una mejora considerable a mi programa. Bueno, ¿qué más podemos hacer con nuestro programa? Pues podemos ir haciéndole más modificaciones. Solo por ejemplo, voy a hacer la modificación como lo hicimos como lo están haciendo con el juego educativo, por ejemplo. Voy a agregarle acá, vamos a agregarle algunos otros elementos nuevos. Por ejemplo, puedo usar casillas de verificación o puedo utilizar otro elemento que se llama radio button. Puedo utilizar estos para lo que es la selección en este caso, de la alternativa de trabajo. Y funcionan de la misma manera. Voy a usar las casillas de verificación. Son bien prácticas. Voy a agregar otro group box. Vamos a bajar aquí un poquito. Vamos a agregar otro group box aquí. Vamos a marcar aquí. Listo. Y a este group box le vamos a colocar aquí niveles. Niveles. Le podemos colocar niveles de dificultad. Ahora voy a modificar completamente. Vamos a modificar completamente esto. Ahora voy a hacer que el programa use la función o el método random para generar valores. Y que el usuario pues lo responda. Así lo vamos a hacer. Vamos a buscar aquí la propiedad font. Solo voy a cambiar la propiedad font a esto. Negrita. Solo para que se vea. Para que se vea bien. Negrita 10. Ahí está. Voy a cambiar esto de aquí. Lo voy a cortar. Y lo voy a pegar acá. Fíjense, pues, le di cortar y pegar
para que quedara ahí. Vamos a colocar aquí, en la propiedad text del checkbox 1, le vamos a colocar aquí en nivel, en este caso básico, un nivel básico, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí un nivel medio o intermedio, pueden colocarle también, no hay problema. Y vamos a colocarle aquí un nivel avanzado. Bueno, ahí está. Ahí están los niveles. Voy a cambiar el color de fondo del formulario. Hago clic sobre el form, por supuesto. Y la vamos a colocar aquí. Vamos a buscar aquí el backcolor. Voy a colocarle un color un poco más oscuro. ¿Esto por qué? Para diferenciar bien los cuadros de texto, porque tienen colores muy parecidos, si se dan cuenta. Entonces, si yo ejecuto esto acá, pueden observar ustedes, bueno, aunque se parece mucho al color de fondo que tiene actualmente, pues puedo cambiarlo. La idea es que se vean bien los que están bloqueados y algunos otros elementos. Vamos a colocarle ahí otro color. Vamos a buscar uno. Puedo buscar un color aquí del personalizado. Vamos a colocarle este como azul. No es muy oscuro. Pero pues sí, ya diferencia bien los cuadros bloqueados y todo y se diferencia del fondo. Ahí está. Muy bien. Vamos a dejar eso para mientras. En este caso, pues la idea es venir y generar los valores, ¿verdad? Entonces yo puedo venir aquí al presionar básico. Voy a codificar aquí. Es decir, le voy a colocar el código a cada uno de los checkbox. Cuando yo haga clic sobre el checkbox, pues simplemente me va a generar los valores aleatorios. Simplemente. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, le doy doble clic acá. Y aquí, pues vamos a utilizar vamos a utilizar aquí, vamos a utilizar valores aleatorios usando random. Entonces, primero debemos generar una instancia de ese objeto. Nos vamos a colocar aquí random, una variable, por ejemplo, r igual new random. Entonces, esto me permite a mí generar valores aleatorios. Entonces, fíjense bien. Entonces, acá lo que voy a hacer es que cuando estoy trabajando dentro del mismo formulario, yo puedo venir y establecer solo un objeto real. Si yo ya utilizara métodos, pues eso vamos a verlo más adelante. Necesito generar varios objetos random para que los valores pues sean distintos. También puedo ir cambiando algunas propiedades. Por ejemplo, acá, el txt lado, por ejemplo, punto text va a ser igual. En este caso vamos a usar un convert to string. Fíjense. Ay, ¿por qué voy a usar un toString? Porque voy a escribir en el cuadro de texto en este caso. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es que vamos a agregar el r.next y le vamos a agregar paréntesis. Ahora, aquí hay algo importante también. El r.next debe tener un parámetro. En este caso, vamos a colocarle como parámetros, voy a definir dos variables, un parámetro mínimo y un máximo en cuanto a los valores. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense, pues, si declaro las variables aquí van a ser variables de tipo privadas. Si las declaro fuera de los botones, son variables públicas. Aquí vamos a declarar variables públicas. Y esto las puedo utilizar en cualquier parte de este formulario. Entonces, por ejemplo, vamos a usar int. Para los valores random necesito variables de tipo enteras. Vamos a colocar b inicial.
¿verdad? O sea, valor inicial y le voy a asignar un valor de una vez. Vamos a agregarle, por ejemplo, un 0. Va, ahora aquí voy a explicar algo y después voy a hacer una modificación. ¿Qué pasa si yo coloco estas variables aquí? Estas variables, voy a colocarle 10 aquí. Si yo coloco estas variables aquí, pues resulta que estas variables pues me van a funcionar en toda la ejecución del programa. Sin embargo, pues las tengo que dejar con esos valores o crear otras para agregar otros rangos para los otros niveles. Entonces, esta es la diferencia. Si yo coloco estas variables aquí, son públicas y las puedo usar en cualquier parte del código, no importa. Pero si yo las quito de aquí y las dejo aquí adentro, dentro del botón, aquí se convierten en variables privadas, ¿sí? Estos van a ser variables privadas. ¿Por qué son variables privadas? Solo se van a poder usar en esta parte del código, ¿sí? Aquí donde está la abertura de la llave y el cierre, hasta aquí. Solo en esta parte. Entonces, esa es la diferencia entre privada y pública. Entonces, aquí, int variable inicial o valor inicial igual 0, int valor final igual a 10. Bueno, aquí en el r.next voy a colocar b inicial, b final. Si se dan cuenta, ya no me lo marca. Ya no me lo está marcando como que no le he dado uso a esos valores. Entonces le estoy diciendo que me genere un número entre 0 y 10. Eso es lo que le estoy diciendo. Aquí, pues aquí también puedo cambiar algunas propiedades. Por ejemplo, datetime.no. Y puedo decirle que me genere valores aleatorios de acuerdo al reloj del sistema. Y le estoy diciendo que me genere valores en función de los segundos. Entonces lo que hace es que me va a generar valores aleatorios usando el reloj del sistema en función de los segundos. Puede ser ya sea en función de los segundos, milisegundos, horas, minutos. Por ejemplo, aquí, punto millisecond. Miren, me acepta esto. O puede ser punto, miren, si ustedes ven ahí, minutos, meses, segundos, horas. Pero en este caso no me conviene que me genere un aleatorio en función de las horas porque no me va a cambiar hasta que pase una hora. O en el de minutos tampoco porque me va a cambiar hasta que pase un minuto. Entonces mejor lo dejo en segundos o milisegundos, que esos cambian constantemente. Vamos a probar esto. Ahora, aquí voy a hacer lo mismo. Vean, voy a copiar esto para no copiar todo el código. Ya solo le cambio los valores al cuadro de texto. Entonces aquí este txt lado, pues va a ser ahora txt, por ejemplo, le habíamos colocado altura. Creo que tenía la A inicial, ahí está, mayúscula. Entonces miren lo que va a pasar con esto. Entonces aquí, por ejemplo, yo le doy a ejecutar. Si yo hago clic en básico, me genera valores. Lo desmarco, miren, y me va generando valores. Cada vez que lo marco me genera valores, ¿sí? Simplemente. Entonces, pero ahora voy a programar algo. Si yo marco esto, que me bloquee los demás, ¿sí? Entonces, si yo lo desmarco, que vacíe esto, ¿verdad? Que vacíe entonces los cuadros de texto y habilite los demás. Porque miren, ahorita me genera valores. Si se dan cuenta, me genera valores distintos. En su momento van a ver repetidos, pero ya funciona. Pero entonces aquí voy a venir, voy a programar esto. Por ejemplo, bueno, el random lo puedo dejar ahí afuera. Y aquí donde están mis valores iniciales, aquí puedo venir yo y colocar un if. Si el checkbox 1, fíjense, pues, punto checked. Checked es la propiedad que me indica a mí si está activo o no. Si es igual a true, ¿verdad? Bueno, entonces, si el checkbox 1.checked es igual a verdadero, ¿qué significa verdadero? Que lo tengo marcado. Entonces, que haga esto y me genera el valor aleatorio. ¿Sí? Entonces, que me genere el valor aleatorio y aquí le vamos a decir que nos bloquee, ¿verdad? Bloquee los otros
cuadros o casillas de verificación. Vamos a usar los otros checkbox para que ustedes lo entiendan más fácil aquí. Vamos a colocar aquí checkbox. Ahí está. Entonces acá voy a colocar el checkbox 2, que es el otro punto enable, igual false. ¿Qué estoy haciendo? Los estoy bloqueando. El checkbox 3 punto enable igual false. Listo. Ahí ya los bloqueé. De lo contrario, fíjense bien. Else. ¿Qué voy a hacer en la parte del else? Si el checkbox 1 está activo, que haga esto. Que me genere los números aleatorios y que me bloquee los otros dos. Para que ya no esté el usuario marcándolos. ¿Sí? Porque eso puede generarme un error en su momento. De lo contrario, pues simplemente que los checkbox, desde el checkbox 1, si ustedes quieren, punto enable igual true. De hecho, el checkbox 1 ya está habilitado. Pero los voy a colocar aquí porque después me van a servir para estar bloqueando y desbloqueando. Aquí el checkbox 2 lo voy a habilitar y el checkbox 3 lo voy a habilitar. Entonces, para eso me sirve. Otra cosa importante es que, por ejemplo, si yo le doy aquí, veamos qué pasa. Vean esto. Si yo le doy clic acá, funciona. Miren, me bloqueó estos. Me bloqueó estos. Ya el usuario no puede venir y seleccionarlo. Ahora, ¿cuándo se van a activar estos? Cuando yo le quite la selección a este. Si se dan cuenta, quitó la selección, pero me dejó los números. Entonces, yo puedo decidir ya sea que los deje o que los borre. ¿Vean? Y ahí está. Y ahí me está generando valores aleatorios. Está funcional. Cada vez que lo marco, me genera mis valores aleatorios. Ahí me está funcionando de forma correcta. Pero entonces, yo le puedo decir que cada vez que lo desmarque, entonces que venga y que me llame a este. Entonces, para eso es importante los métodos. Los métodos, en este caso, pues sirven para reusar el código que yo tengo y no estarlo escribiendo un montón de veces. Entonces, pues aquí yo debería venir y limpiar. Pero eso puede, en su momento puede servirme, ¿cómo decirles? No me va a generar error específicamente, pero pues sí debo tomarlo en consideración. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y llamar a esto. Copio esto y lo pego aquí. Entonces, miren lo que pasa. Voy a limpiar todo. Vamos a colocar aquí. Me aparecen esos números. Pero si lo desmarco, me limpia. Es como el botón nuevo. O sea, tiene doble función. Solo cuando esté activo funciona. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora acá? Por ejemplo, la parte de volumen y área superficial, ahora el programa lo estoy convirtiendo en otra cosa. Estoy tratando la manera de venir y hacer que el usuario responda a esto. El programa ahora está generando los valores aleatorios. Entonces yo tengo que venir y colocar las respuestas respectivas. Bueno, entonces acá vamos a programarlo de manera así sencilla. ¿No? Entonces a venir acá. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí me genera los valores. Entonces el botón calcular como tal, le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar revisar respuesta, ¿verdad? Aquí, revisar. Este va a ser el de revisar, simplemente. Entonces me va a decir si está bien o está mal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues como ya tenemos codificado esto, ya capturo los valores, las validaciones en este caso. Las validaciones para este programa, de cierta manera, ya no me van a servir desde el punto de vista de las entradas, porque va a generarlas el mismo programa. Entonces vean acá. Otra cosa importante, el del evento load, esto de acá ya no me funciona. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no quiero que estén bloqueados
estos dos porque el usuario va a agregar ahí su respuesta. Entonces, vean, pues, ¿qué voy a capturar ahora? Ahora aquí debo verificar que el usuario no deje vacío, ya no el txt lado, sino que en este caso, por ejemplo, la del volumen, txt volumen. Entonces aquí debe ingresar el valor del volumen de la figura, ¿verdad? Y aquí le voy a dar el enfoque al txt volumen. Y aquí debo decirle que en este caso me verifique si el área superficial está vacío. Entonces voy a colocarle aquí, debe ingresar el valor del área superficial de la figura. Aquí el valor del área. Listo. Y vean acá, le voy a dar el enfoque del área superficial. Bueno, ya verifiqué esto. Vean ahora. Aquí, por ejemplo, debo obtener estos valores, pero también debo obtener el valor, en este caso, del volumen. Que es mi variable de acá, miren. Es mi variable de acá. Ahora, aquí hay otra cosa que debo tomar en consideración. Está el volumen de la figura y tengo que tener el volumen como respuesta. Entonces voy a colocar aquí volumen, respuesta y área superficial 1, respuesta. ¿Por qué necesito tener esto? Estos van a ser las respuestas del sistema. Entonces aquí, fíjense bien. Volumen va a ser igual y debo obtener, en este caso, debo obtener los valores que ingrese el usuario. Ahora es diferente. Porque ahora fíjense bien, pues voy a explicar esto así rapidito y les voy a explicar lo más minucioso posible. En este caso, les voy a decir qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué necesito ahora capturar todos los valores? Porque fíjense, pues, cuando el programa esté funcionando, cuando yo presione o haga clic en básico, me va a llenar este y me va a llenar este. ¿Sí? El usuario va a llenar este y va a llenar este. Entonces, necesito capturar los 4 valores. Entonces acá fíjense, pues, necesito capturar el lado y la altura que lo genera ya el programa. Y necesito capturar el volumen y el área superficial que lo va a agregar el usuario. Entonces, todas estas variables necesitamos capturarlas. Ahora, aquí, en esta parte, volumen, yo agregué R y R, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? La palabra vol y AS1 hacen referencia al volumen y al área superficial, pero yo necesito también tener las respuestas del sistema. Entonces aquí, vol R y área superficial R. Estas me sirven para que el sistema tenga esas respuestas. Él debe hacer su cálculo interno y compararlo con las respuestas del usuario. Entonces aquí, por ejemplo, esto ya no me va a funcionar. Porque yo no quiero que ahora, por ejemplo, me muestre la respuesta, sino que lo que voy a hacer es que voy a usar una condición. Si, por ejemplo, ¿verdad? Puedo ir verificando uno por uno. Si el volumen, ¿verdad? Si volumen es igual a volumen del sistema, fíjense bien, los voy a poner separados en este momento. Si el volumen, fíjense, que ingresa al usuario es igual al volumen del sistema, entonces que me muestre un mensaje. Que me muestre un pequeño mensajito. Aquí. Respuesta
correcta, ¿verdad? ¿Sí? O puedo colocar aquí la respuesta del volumen es correcta, porque ahí estoy especificando que tiene bien esa respuesta, ¿sí? Y aquí vamos a colocar correcto, ¿verdad? Este es como el nombre del mensaje. Me va a pasar eso. Entonces, fíjense bien. Si la respuesta del volumen es correcta, pues entonces yo voy a colocar ahí que es correcta la respuesta. Ahora, puedo también venir y usar en este caso un operador, un AND, para validar las dos de una vez. Eso ya dependerá de cada uno de nosotros. Entonces aquí le estoy diciendo, si volumen y volumen R son iguales, entonces le voy a decir la respuesta del volumen es correcta. Así sencillo. Entonces, ahora aquí puedo venir y utilizar otro if interno, ¿verdad? Entonces lo puedo decir aquí también. Si en este caso, vamos a colocarle aquí, o voy a usar un if, aquí por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que si lo coloco adentro, me verifica esto primero. Y me va a permitir mostrar este mensaje y después viene y trabaja con lo que es el if interno. Ahora, puedo venir y agregar un else if acá. Si en este caso, si AS1, ¿verdad?, es igual a S1R, la respuesta del sistema con la del usuario son iguales, entonces, ¿qué voy a mostrar? Otro mensajito. Esto es como una especie de condición anidada, ¿va? Una condición sobre otra condición. Entonces, la respuesta del área superficial es correcta. Así sencillo. Ahora, de lo contrario, aquí un else. Yo podría, un else aquí, podría indicar respuestas incorrectas. Podríamos colocarlo así rapidito, ¿no? La respuesta del volumen y el área superficial es incorrecta. Por poner un mensaje así rápido. Entonces aquí, incorrecto. Lo voy a dejar así sencillo por el momento. Veamos acá. A ver si nos está funcionando bien esto. Pues, por ejemplo, ahora vean, pues, ya no es solo de calcular, ahora viene y selecciono aquí y coloco los valores, 4 y 0. Esto también debe ser otra cuestión que debo verificar aquí en mis rangos. En mis rangos, mejor no voy a colocar el 0 como valor inicial. Entonces voy a venir y voy a modificar esto en la parte de los checkbox, aquí en el rango. Mejor le digo que empiece en 1, de 1 a 10. Para que no me genere el 0, por ejemplo. Es importante. Bueno, entonces aquí nivel básico. Nivel básico, por ejemplo, está del lado 6 y altura 6 para el volumen. Fíjense bien, para el volumen tiene que ser el lado al cuadrado, que tendría que ser el 6 por 6, 36 en este caso. Y esto por la altura, que generó en este caso 5. Entonces me daría 180 aquí. 180, agrego yo el valor. Y para el área superficial, en este caso, pues tendría que ser 2 por el lado, que es 6, ¿verdad? Por, en este caso, el lado, que es 6, más 2 veces la altura, 2 por 5. Y me da 192. Bueno, vamos a verificar si estamos bien. Le damos revisar. Dice, la respuesta del volumen es correcta. Entró a la primera condición. Aceptar, me tendría que tirar otro mensaje. Aquí, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, aquí se está dando una situación. Está evaluándome la primera condición. Entonces ahí
Ahí es donde yo les decía que tengo que evaluar si necesito trabajar con los anidados o dentro de un if, otro if. Ahora, ¿qué está pasando ahí? Se queda en la primera condición y ya no pasa a la segunda condición. Entonces, ahí eso es un error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa condición está aquí. Es lo que les decía. ¿Qué pasa si yo coloco el else if aquí? Pues como ya validó esta, ya no siguió. Ya no siguió ahí. Entonces, quiere decir que este pequeño if de acá, tendría que ir aquí adentro y hacer otra validación aquí adentro, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es un else if, así corrido, y un if anidado, es decir, un if dentro de otro if. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo vengo, valido esto, me tira el mensaje, pero después tiene que leer esto, está dentro del mismo if, ¿sí? Entonces aquí, de lo contrario, aquí puedo colocar un else también con esto. Entonces miren qué va a pasar con este else. Bueno, ¿qué pasa si no es correcto? Si el área superficial no es correcto, entonces aquí me tiene que mostrar este otro mensaje. Aquí, por ejemplo, me tiene que decir que la respuesta del volumen ya no es del volumen, sino que es del área superficial es incorrecta. Y aquí, fíjense, pues, entonces, si esto es incorrecto, de ahí se tendría que pasar al último else. Y ese último else, ¿qué es lo que me va a validar? Bueno, me va a validar si la respuesta del volumen es correcta. Si es incorrecta, se tira aquí, ¿verdad? Ahora, entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, fíjense. Si la respuesta del volumen es correcta, me muestra el mensaje y valida la respuesta del área superficial. Si la respuesta del área superficial es correcta, me muestra ese mensaje y listo. Entonces las dos validaciones están bien. Pero ¿qué pasa? Si la respuesta del volumen es incorrecta, se tira a este directamente. La respuesta del volumen es incorrecta, entonces debe cambiarlo el usuario. Ahora, si la respuesta del volumen es correcta, pero la respuesta del área superficial es incorrecta, me muestra este mensaje. Eso es lo que va a hacer en este momento. Entonces, debo tener cuidado con eso. Me voy acá. Entonces, vuelvo a generar valores 5 y 4. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo ahí sería 25 por 4 es 100 aquí. Sí. Y el otro, pues tendría que ser el 2 por el lado. En este caso sería 10 por lo que es, en este caso, lado, que serían 5, más 2 veces la altura. Y aquí me daría 130. O sea, darle a revisar. Fíjense, la respuesta del volumen es correcta. Entonces, como es correcta, pasa a la otra. La respuesta del área superficial es correcta. Hoy sí pasó, vean, porque está dentro de. Me tiró el mensaje, después se evaluó el otro. Y ahí terminó, estamos bien. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, coloco aquí 101? La respuesta del volumen es incorrecta. Entonces me va a tirar ese mensaje y ahí se detiene. Vean, pues, la respuesta del volumen es incorrecta. Bueno, ahí no cambié el mensaje. Pero aquí me tenía que decir la medida del volumen es incorrecta. Entonces voy a colocar 100 aquí y voy a colocar aquí 131. Ahora el error es el área superficial. Vean esto. La respuesta del volumen es correcta. Ahí estamos bien. Pero me dice que la respuesta del área superficial es incorrecta. Entonces sí me está evaluando bien los casos. Entonces debemos tomar en cuenta esto. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta las diferentes situaciones acá. Ahora, ¿qué hay otra cosa? Esta es otra combinación. ¿Qué pasa si la respuesta del volumen es incorrecta, pero la del área superficial es correcta? Entonces yo tengo que hacer esta modificación. Esta de aquí, ay, perdón. Esta de aquí debo copiarla y pegarla también en el mensaje en este caso, del else del volumen. Porque esta es otra posible combinación. Puede que el volumen esté malo, entonces aquí la respuesta del volumen es incorrecta, pero puede que la respuesta del área superficial sea correcta. Entonces, vean, ahí ya tengo la doble validación para el segundo criterio. Esto es porque hay dos criterios de evaluación. Vamos a generar otro. Ahora me tiro a 4 y 4. Entonces, por ejemplo,
Vamos a probar este otro. Entonces aquí, por ejemplo, el 4 al cuadrado serían 16, ¿verdad? Por 4. 64 me va a dar aquí el volumen. Y este de acá, en este caso, pues sería 8 por la suma, en este caso, del lado más el valor de la altura por 2. Serían 96. Vamos a probar esto. La respuesta del volumen es correcta y la respuesta del área superficial es correcta. Bueno, ahora voy a modificar esto. Miren, pues el primer caso, 68. Debo revisar. La respuesta del volumen es incorrecta. Y la respuesta del área superficial es correcta. Ahí ya me funciona. Ya me evaluó las dos porque copié la segunda condición de la evaluación del área superficial también en el else del volumen. Muy bien. Este era 64. Ahora vean, pues 64 está bien. Y 96, aquí lo voy a colocar 97. Volumen va a estar bien, pero área superficial no. Le voy a revisar. La respuesta del volumen es correcta. Muy bien. Pero la respuesta del área superficial es incorrecta. Entonces, ahí me evalúo los dos. Bueno, ahora voy a colocar las dos incorrectas. Miren lo que va a pasar. La respuesta del volumen es incorrecta y también debe decirme que la respuesta del área superficial es incorrecta. Ahora me devuelve las dos, ya no solo una. Ahora ya me valida en cualquier combinación, ya sea que la primera esté mal y la segunda no, o que la primera esté buena pero la segunda no, ya me evalúa todo esto. Tarea para ustedes, ya solo modifiquen el nivel medio y avanzado. El nivel medio pues tiene que tener un rango de, por ejemplo, si este llegó hasta 10, el otro que sea de 11 a 50 y del avanzado que sea de 51 a 100, por ejemplo. ¿Qué deben hacer? Pues ya solo modificar. Lo mismo que programé en el nivel básico del checkbox, pues ya lo programan al nivel medio y avanzado, solo que cambien los rangos de valores a las variables. Simplemente. Preguntas, ¿estamos bien hasta acá? Uy, ya se nos pasó el tiempo. ¿Estamos bien? Todo bien, bien. Muy bien ustedes. Los dejo aquí por hoy. Platicamos el día miércoles. Bendiciones a todos, se cuidan. Gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente, cuídense. Gracias, Inge. Feliz día.